Romanos capítulo 8, vamos a leer los versículos 14 al 16. Síganme con su vista, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos, hermanos, en el gran capítulo 8 de Romanos. Leí hace poco un comentarista y decía, yo no podría decirlo de esa manera, no tengo la certeza para decirlo así, pero él sí decía que cree que el capítulo 8 de Romanos es el capítulo más importante de toda la Biblia. Decía él así, y es un intérprete muy respetado, porque obviamente contiene de todo, y eso así lo hemos estado viendo. Estamos obviamente en todo el capítulo 8, se habla de lo que es vivir en el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, influenciados por el Espíritu Santo, transformados por el Espíritu Santo. Pablo ha hablado en los primeros capítulos del pecado, la condenación, ha hablado de la justificación, y a partir del 6 comenzó a hablar de la santificación, y en el 8, en el 7 habló de esa guerra, esa dicotomía que envuelve a todo cristiano, y el capítulo 8 nos está diciendo cuál es el papel del Espíritu Santo en el creyente y cómo le influye. Esta mañana quisiera que nos quedáramos con dos cosas que entendiéramos de estos pasajes. Vamos a ver, el título es ¿cómo ser guiados por el Espíritu Santo? O mejor dicho, ¿cómo se experimenta eso? ¿Cómo estoy seguro de que el Espíritu Santo me está guiando? Pero lo más importante, como lo dice el mismo versículo 14, esa pregunta es muy importante responder y saber, porque el versículo 14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, necesitamos saber qué es ser guiado por el Espíritu Santo, qué estoy yo experimentando o debería experimentar, porque eso es lo que me confirma como hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona es hijo de Dios? Porque según el texto debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y ya que yo veo que está siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces es un hijo de Dios. Porque alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios, no es un hijo de Dios. Algo muy sencillo, ¿verdad? Entonces, al final nosotros deberíamos salir, ok, gloria al Señor, ya sé quiénes son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Esa es la parte que quisiera que hoy respondieran. Según los expertos en el idioma, dice que como está construido gramaticalmente la frase, denota que es una guía continua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según lo que hemos visto hasta hoy, atrae a la persona hacia Cristo y entonces forma a Cristo en esa persona. Eso es lo que nos dice precisamente el versículo 29 del capítulo 8. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, en mayúscula Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo inclusive con la escuela dominical, que está totalmente enlazado con lo que nos está diciendo Pablo aquí, es que el Espíritu Santo aparte atrae a una persona hacia Cristo, y entonces después que lo atrae hacia Cristo, forma a Cristo en el carácter de esa persona. Eso significa, como aprendíamos esta mañana, que hay más en el cristianismo que una decisión inicial. Hay mucho más. Realmente consiste en un discipulado, en una formación del carácter de Cristo continuo, que sí, empieza con una decisión inicial. Lo que dice la Biblia es que están siendo guiados por el Espíritu, es que no se refiere a eventos especiales, a tiempos o ministerios esporádicos
sino que es una actividad diaria. Los hijos de Dios siempre están siendo guiados por el Espíritu de Dios. De manera que la certeza de que nosotros somos hijos de Dios es que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros podemos ver la relación entre el versículo 13 y el 14, por ejemplo, como dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. En otras palabras, los que están haciendo morir las vergonzosas obras de la carne, pueden hacerlo porque ellos lo hacen a través del Espíritu Santo. Son constantemente dirigidos por el Espíritu de Dios, en el contexto principal. Ahora, sin embargo, yo quisiera que entendiéramos ya con más detalle qué es ser guiados por el Espíritu Santo. Ok, la idea principal es que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. Fabuloso, eso es fácil de recordarlo. Ahora, ¿cómo es esa guía? ¿Cómo es esa guía? Algunos dicen que cuando el Espíritu Santo viene a una persona, ésta debería hablar en lenguas. Entonces, yo no he hablado en lenguas. Significa que no soy guiado por el Espíritu Santo. Algunos sienten que de alguna manera deberían tener una sensación extraña. Por ejemplo, yo una vez escuché a un hombre decir, el Espíritu Santo está aquí, se mueve libremente entre nosotros, mire cómo se me puso la piel de gallina. Entonces esa era la evidencia de que el Espíritu Santo estaba, se sentía extraño. Y la verdad, me he sentido extraño también por otras cosas, y no significa que está el Espíritu Santo moviéndose libremente. Pero eso es muy importante responder, porque si es así, yo quiero tener la guía del Espíritu Santo. Porque si no la he tenido o si no la obtengo, entonces significa que simplemente no soy un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los beneficiarios de la guía del Espíritu Santo según nuestro contexto? Hay una ilustración que nos puede ayudar, que sucedió, o se dice que sucedió en la década de 1830 en una aldea en el país de Holanda. La verdad es que no se puede constatar si fue una historia real o simplemente fue una ilustración, pero eso no es importante para la ilustración, lo importante es lo que se dice acerca de ella. Se dice que un pastor estaba en cierto lugar ministrando, haciendo su trabajo como pastor, y en esa época había persecución por parte del gobierno contra los cristianos. De manera que se podía salir solo en el día y no tratar de andar en bosques, en caminos, porque era peligroso, sobre todo para los ministros. Se dice que este pastor se enteró que en cierta aldea cerca, una de sus miembros estaba muy enferma y a punto de morir. Y él sentía la responsabilidad de ir y consolar a esta familia y de visitar a la hermana. Lo cierto es que era muy tarde, pero él sentía ese pesar de que debía visitarla. Entonces, sin más ni menos, oró a Dios y se enrumbó hacia aquella aldea, a pesar de que iba a pasar por lugares peligrosos y que ya le habían dicho que no se podía andar solo por allí. Lo cierto es que este hermano llegó al sitio, ministró, fue de bendición a la familia, edificó a la persona y regresó a su casa sano y salvo. Unos años después, el ministerio de este hombre siguió creciendo en esta aldea y ciertos hermanos se le acercaron al pastor y le dijeron, pastor, ¿se recuerda cuando usted estaba en tal sitio, en una noche y usted salió por un bosque y tuvo que atravesar y visitar cierta aldea porque lo seguimos? Entonces dices, bueno, sí recuerdo básicamente. Bueno, nosotros lo íbamos a robar y matar. Pero, ¿quiénes eran esos hombres que andaban como usted, armados y así como escoltas? Entonces él dice, bueno, la verdad es que yo recuerdo andar solo. Y Dios, estos hombres, porque eran varios, dijeron, no puede ser, nosotros vimos varios y lo venían escoltando muy bien.
Entonces la anécdota quedó en que de alguna manera habían como ángeles, o algo hizo Dios que protegió a este siervo de Dios a hacer su obra. Como les dije al principio, yo no sé si es verdad o es mentira, pero esa ilustración es muy famosa. Yo creo que usted ya la habrá escuchado, o alguno ya la habrá escuchado. Y se concluye allí: esos son los guiados por Dios. Yo quisiera ser guiado de esa manera. Él sintió la premonición de visitar a esta persona y Dios lo respaldó, de tanto que le envió ángeles. Yo quisiera que Dios me guiara así también. ¿Con quién me debo casar? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Será que es la voluntad de Dios que me mude? ¿Cambiar de trabajo? ¿Irme del país? Ay, Espíritu de Dios, guíame, porque tú dices que tú guías a los hijos de Dios. Ahora, ¿será que usted ha tenido esa guía del Espíritu Santo? Yo nunca la he experimentado. Nunca me han dicho que me están escoltando a nadie. ¿Será que ese pastor era uno de esos santos especiales en el pueblo de Dios que reciben esa guía de Dios? Y los otros, como nosotros, como yo, no experimentamos esas experiencias tan dramáticas y que nos afirmarían en la fe. Sin embargo, sea verdad o sea mentira, si usted lee el contexto de este versículo, los que son hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios, la dirección que llevan los pasajes no es de ningún modo un don del Espíritu para una clase especial de la iglesia. Porque ustedes saben, de la iglesia hay hermanos especiales y hay otros que somos comunes. Hay unos que están más allá en la espiritualidad y hay otros que somos el relleno. Esta clasificación no la hace la Biblia para empezar. Y en segundo lugar, el contexto de todo el capítulo no dice que eso es algo reservado para una cierta clase más espiritual en la iglesia. Según todo lo que del capítulo y lo que estamos leyendo, dice: todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Todos, sin excepción. Amén. Todos, absolutamente. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, entonces es un hijo de Dios. O todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Eso para empezar. Los dirigidos según el contexto por el Espíritu Santo o los guiados por el Espíritu Santo son los que dicen en el contexto más general, en el capítulo 8, versículo 1, los que están en Cristo. Estar en Cristo es ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los guiados por el Espíritu de Dios? Son los que están en Cristo. El versículo 4 dice que son los que andan conforme o los que están siendo moldeados por el Espíritu Santo. El versículo 4 del capítulo 8 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, los hijos de Dios, según el contexto, son los que están en Cristo y son los que están siendo moldeados por el Espíritu Santo. El versículos 9 y 11 nos dice que los que son guiados por el Espíritu son en quienes mora el Espíritu Santo. Versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ¿qué? Mora en vosotros. Entonces, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los que están en Cristo, son los que son moldeados por el Espíritu Santo, son los que en quienes mora el Espíritu Santo, y según el versículo 13, son los que matan las obras de la carne. Eso para empezar.
eso, quienes están experimentando eso que acabamos de describir, entonces pueden tener todas las certezas, según la propia palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los beneficiados. Ahora, esto no significa, hermano, que una persona puede que sea moral, escrupuloso, generoso, activo en la iglesia e inclusive en organizaciones y actividades cristianas. Puede una persona también exhibir muchos rasgos de carácter encomiables, recomendables, y sin embargo no ser guiado por el Espíritu Santo. No es una persona guiada por el Espíritu Santo. Tampoco significa que un verdadero hijo de Dios, alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo, no luche en momentos sobre la inseguridad, sobre la seguridad que tiene en Cristo. Nosotros sufrimos con la inseguridad por muchas fuentes. Sobre todo si descuidamos la oración, descuidas la lectura de la palabra de Dios, descuidas el asistir regularmente a la iglesia, si descuidas el compañerismo cristiano, invariablemente vas a tener luchas con la seguridad cristiana. Y a empezar, ¿será que soy hijo de Dios? Eso es invariable. Pero también hay otra fuente por la cual a veces tenemos ciertas luchas y dudamos. A veces tenemos luchas cuando sufrimos, cuando vienen tiempos de angustia, aflicción, cuando pasamos por dolor, cuando pasamos por ciertos momentos de fracaso o desilusión. Pero a pesar de esa realidad, ojo, estoy diciendo que es posible que en esos momentos luchemos con la seguridad de que si somos hijos de Dios o no. A pesar de esa verdad, la Biblia nos asegura que el Espíritu Santo da la convicción necesaria al creyente para que retome su caminar cristiano y tener esa seguridad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Como lo dijo Pablo en el versículo 13, una persona que está triunfando sobre el pecado, que está viendo disminuir sus patrones de pecado pasado, entonces es alguien que está experimentando la guía del Espíritu Santo. Pero aparte del contexto inmediato que nos enseña este capítulo acerca de esa victoria sobre el pecado y los patrones pecaminosos que nos caracterizaban, yo quisiera llevarlo también a través de las Escrituras, cómo la Biblia enseña que un creyente puede saber que es guiado por el Espíritu de Dios. Una persona puede tener certeza de que está siendo guiado por el Espíritu Santo cuando comienza a entender verdades bíblicas que antes no le llegaban por nada. Es probable que una persona, yo tenía como 20 años yendo a la iglesia y ahorita es que vine a comprender eso. Eso es lo que significa, o cuando comenzamos a abrir temas que por mucho tiempo nos tenían desconcertados, confundidos, dudosos. Y quizás por el entendimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo produce que se disipe la tiniebla en la mente estoy hablando. Se aclaran las cosas, comienzan a tener orden, comienza a tener paz. Paz, es como dice el hermano Baltasar, es sinónimo de orden. Comienzan las cosas a estar en su lugar. Entonces esa persona puede estar seguro que está siendo guiado por el Espíritu Santo. También podemos tener seguridad de ser guiados por el Espíritu Santo, como nos decía el pastor, cuando Él da arrepentimiento genuino, cuando nos afligimos por amor al Salvador por haberle fallado y pecado. Dios nos da convicción en nuestras conciencias de verdad de que somos hijos de Dios. Y así como a través de la fe que produce la fe, igual Él nos sigue guiando. Mire como por ejemplo decía el escritor de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón,
No te apoyes en tu propia prudencia, que es fiarse de Jehová de todo corazón cuando una persona no se considera la única fuente de la verdad, sino que confía en lo que Dios dice. Reconócelo en todos tus caminos y Él que enderezará tus veredas, está guiándote. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué es una persona así? Está experimentando la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante reconocer la guía del Espíritu Santo? Porque eso es lo que te dice que eres hijo de Dios. Salmo 25, 4 y 5 dice: muéstrame, miren lo que produce el Espíritu Santo en el corazón de un creyente. Él ora como el salmista de esta manera: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Encamíname, Dios, muéstrame, no me ocultes tu voluntad, hazme entenderlo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través de tu verdad. En el mismo versículo 9 dice, del Salmo 25, encaminará, hablando de Dios, a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Los cristianos, los mansos, los humildes son guiados por el Espíritu Santo y Él les guía cuál es el camino. Todos estos textos que acabo de mencionar nos enseñan una cosa: que Dios guía a su pueblo, en nuestro tema, los que son guiados por el Espíritu de Dios, Dios guía a su pueblo a través de su palabra, su verdad. Mis hermanos, no es a través de una voz audible. Ay, Espíritu Santo, dime por favor, dime, que voy para la derecha o voy para la izquierda. O hazme entender, inclina las cosas. No es a través de una experiencia mística o extraña. No, mis hermanos, es a través de la comprensión de su palabra. Ahí, cuando entonces el Espíritu Santo produce en alguien esa sed, esa comunión, esa inclinación de corazón, donde queremos buscar su palabra. Dios, encamíname, muéstrame, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Yo andaré en tus caminos. Entonces usted puede tener la certeza de que es un hijo de Dios porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Isaías 48:16 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él se atribuye el protagonismo del camino donde tú debes andar. Yo te voy a enseñar. No nos va a abandonar, nos va a dirigir. Nos va a dirigir. En Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. No, Señor, tú los encaminas todos. Entonces, la persona que está siendo guiado por el Espíritu de Dios es aquella que está comprendiendo cada vez mejor la palabra de Dios y está siendo moldeado por esa palabra, porque el hecho que ande en esa palabra, entonces es evidencia de que el Espíritu Santo lo está guiando. Y si el Espíritu Santo lo está guiando, entonces usted está viendo ¿a quién? Un hijo de Dios. Tanto es así que un hijo de Dios nunca puede ni siquiera discernir la verdad divina por su propia inteligencia o obedecerla por su propia fuerza. El día que usted crea eso va a ser el día más frustrante de su vida. Dios guía a sus hijos por medio de la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Es la obra del Espíritu Santo en la mente del creyente para que pueda oír y entender su palabra. Cuando meditamos, oramos, leemos, el primer intérprete de las Escrituras, hermanos, es el Espíritu Santo. El primer intérprete que usted tiene no es un pastor, un maestro, un líder súper inteligente que usted necesita para que le enseñe. Usted tiene al mismísimo Dios, al Espíritu Santo, mostrándole la palabra de Dios y confirmándole su verdad, si usted simplemente es diligente en cumplir con los medios que Él le ha dejado.
Él es el primer intérprete que usted necesita. Es exactamente lo que le dijo el apóstol Pablo a su estudiante o su hijo espiritual Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Pablo le dice así: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo sencillo. Pablo le dice a Timoteo, seguro Pablo está queriendo ayudar a Timoteo a que sea guiado por el Espíritu Santo. Le manda una carta y Pablo le dice: Timoteo, considera lo que te estoy diciendo, esto que te escribí, la carta, considéralo. El Señor te va a dar entendimiento en todo. Nosotros dividimos esto y decimos, o algunas personas, mejor dicho, ¿cómo debo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Pienso y evalúo, discierno y tomo una decisión? O mejor, no pienso y dejo que el Espíritu Santo me guíe. Espíritu Santo, guíame. Yo no sé cómo vas a hacer, pero guíame. Pablo le dice a Timoteo dos cosas. Considera lo que te digo. ¿Cuál es la palabra que conecta esas dos verdades? Y, no o. Nosotros usamos o pienso y actúo, o el Señor me dará entendimiento en todo. Bueno, Pablo no usó el o, Pablo usó el y. ¿Qué quiere decir? Las dos cosas. Considera, la palabra considera es meditar, analiza, dale mente, esfuérzate. ¿En qué voy a considerar, meditar, darle mente? En lo que te estoy diciendo, la palabra de Dios, su carta apostólica. Y cuando hagas eso, Timoteo, y no en otro momento, cuando hagas eso, el Señor te va a dar entendimiento en todo. Esa es la guía que nosotros necesitamos, hermano. Usted necesita considerar lo que Dios ha dicho, considérelo, dedíquese, el Señor le va a dar entendimiento en todo. Esa es, usted está experimentando la guía del Espíritu Santo. Y eso es muy importante porque eso es lo que me confirma que soy un hijo de Dios. Incluso, hermanos, no solo en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Pacto, algo rápido que explico, la Biblia enseña que en el Nuevo Pacto al Espíritu Santo, los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en el creyente. Esto es una bendición que no tenían en el Antiguo Pacto los creyentes. El Espíritu Santo venía esporádicamente, en una ocasión, empoderaba a alguien para un servicio especial y luego se retiraba. Pero aún en ese Antiguo Pacto, los incrédulos reconocían a un creyente guiado por el Espíritu de Dios. Mire, oiga, lo que le llegó a decir Faraón a José, en Génesis 41, 38 al 39 dice: dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Hablando de José. En quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido y sabio como tú. Faraón era un pagano, pero él reconocía la conducta y sabiduría especial que tenía José. Y llegó a decir: el Espíritu de Dios mora en ti. Hasta aún eso lo reconoce. El salmista también lo reconoció en el Salmo 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Dónde tengo mi voluntad? En tus mandamientos. Ahí tú me vas a guiar. 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cómo somos librados del pecado? Con la palabra de Dios y Él ordenándola.
En el aposento alto el Señor Jesús está con sus discípulos y les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es una promesa principalmente para los apóstoles como testigos principales de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero que es aplicable a todos los creyentes. El Espíritu Santo les recuerda, les confirma y les ayuda a obedecer la palabra de Dios. Tengo más versículos para ir demostrando esta verdad. Voy a ir rápido a dos. Bueno, no rápido, quise decir, sino que voy a tratar de no comentarlo lo menos. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo ora por los efesios y ¿cuál es la petición del apóstol Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero ¿cómo es ese espíritu de sabiduría y revelación? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Uno no puede leer ese párrafo y no quedar agotado. Si usted no queda agotado, no lo leyó bien. Pero esa es la oración del apóstol Pablo por esa iglesia. Más adelante en el capítulo 3, versículos 16 al 19, la oración va en la misma idea. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Otra vez hay que tomar aire porque uno está agotado de tremenda petición. Porque oraré por los hermanos. Aquí tiene dos modelos, hermanos. Y cuando usted percibe eso y experimenta esto en su propia vida, entonces usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. No es caerse, no es revolcarse en el piso, no es comenzar a balbucear sonidos incoherentes, no es sanar a otras personas. Lo que hemos leído no tiene nada que ver con poderes extraordinarios. Tiene que ver solamente, sencillamente, naturalmente con la comprensión y obediencia de la palabra de Dios. Y cuando eso está sucediendo en usted y esa sed genuina se produce por su palabra, por escucharla, por aprenderla, por leerla, por meditarla, por obedecerla, entonces usted tiene la certeza de que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y si usted es guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted es hijo de Dios. Si usted no tiene eso que hemos descrito, no importa que usted vaya a la iglesia todos los domingos, no importa cuán reformado usted sea, se sepa todas las confesiones de fe históricas de memoria, usted no es hijo de Dios. No lo es. No porque yo lo estoy diciendo, sino por lo que estamos viendo en la Biblia, lo que estoy argumentando. No importa si da dinero, no importa si hace lo que sea, no importa los sacrificios que usted haya hecho, si usted no tiene ese amor, sed por la palabra de Dios, esa comprensión y esa obediencia y ese deleite que solo lo tiene un hijo de Dios por la palabra de Dios, entonces usted no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. A los mismos colosenses, Pablo le dijo eso en el capítulo 1, versículo 9. Les dijo: por lo cual también nosotros, desde el principio que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que pedía? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es tener sabiduría e inteligencia espiritual? El capítulo 3, versículo 16 nos lo responde de Colosenses. La palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, lo que dice el versículo 9, con cánticos, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es esa sabiduría e inteligencia espiritual que pide en el capítulo 1? La que viene solamente de la palabra de Dios. Por eso les dice, more en abundancia la palabra de Dios entre ustedes. More en abundancia, que abunde. Por eso estoy abundando en versículos de la Biblia, porque esa es la inteligencia espiritual que tú y yo necesitamos. Y no la habilidad de ninguna persona, sino la palabra de Dios. Entonces, hemos visto por el contexto más general que ser guiados por el Espíritu Santo, los beneficiados de eso son todos los hijos de Dios, no un grupo especial, no una casta sacerdotal de primera clase y los demás somos de segunda categoría, no, todos. Eso se evidencia en la comprensión, amor y anhelo por la palabra de Dios, y el contexto inmediato que estamos leyendo en Romanos 8 también es por la santificación, porque los que matan los deseos carnales, esos son los guiados por el Espíritu de Dios. A veces, ese mismo santificación que produce el Espíritu Santo es imperceptible para nosotros. Probablemente tú no lo ves. Solo llega un punto donde miras retrospectivamente en tu vida y tú dices, en otra ocasión yo hubiese respondido de otra manera. ¿Cuántas cosas no le hubiese dicho yo? Lo hubiese, o en esa circunstancia yo hubiese tomado eso, hubiese seguido adelante. No lo hice. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y esa es la evidencia de que soy hijo de Dios. Entonces, hermano, el punto no es con quién me caso, con quién me voy, con quién esto, con qué hago lo otro. No, el punto es comprensión de la Biblia y santificación. Entonces, si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, de manera que se producen estas dos cosas en su vida, hermano, de verdad, si usted puede experimentar eso, entonces haga lo que quiera. ¿Capta el punto? Haga lo que quiera. Porque si la palabra de Cristo mora en abundancia, le da sabiduría e inteligencia espiritual, lo llena y lo controla verdaderamente, Dios lo está guiando, se está santificando. Haga lo que se le ocurra, porque Él está guiando el Espíritu de Dios. Lo está guiando el Espíritu de Dios. Vimos los beneficiarios, vamos a ver su naturaleza, y el tiempo se me fue. Quería ver el 14, el 15 y el 16, vamos a ver solo el versículo 14. Vimos los beneficiarios, vemos la naturaleza de lo que se trata ser guiados por el Espíritu Santo. Se trata de una influencia, por lo que he estado describiendo, constante. Es constante. Es efectiva. O sea, eso se produce. Y es beneficiosa. Lo que el Espíritu Santo produce en los corazones de la vida de los hijos de Dios, capacitándolos cada vez más para aplastar el poder del pecado que mora en ellos y para andar libre y alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. Como dice Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso lo siente un hijo de Dios. La ley de Dios no es una camisa de fuerza. No, ¿qué más? Que tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello. No. Los cristianos, por el Espíritu Santo, los hijos de Dios, son capacitados de una manera que ellos de manera voluntaria y libremente corren por la ley de Dios. Corren por la ley de Dios. No es una coacción amargada. No estoy amargado por estar en la iglesia. Estuviera en la playa ahorita.
No, tengo la posibilidad de ir a dormir, de hacer lo que sea, pero no tengo otro lugar. Mejor estar un día en tus atrios, Dios, que 1000 fuera de ellos. Eso lo percibe un hijo de Dios. Señor, como decía David, huyendo de Saúl, impedido para ir al templo. En el momento que David experimenta eso, la presencia de Dios estaba en el templo. David no puede estar ni en Israel, y desde los montes miraba de alto el templo y decía: Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. El creyente anhela, ama la ley de Dios y todo lo que ella pide. ¿Qué pide Dios? Yo lo hago, Señor. ¿Qué tengo que abandonar? Yo lo abandono. ¿Que me tengo que cortar la mano? Me la corto. ¿Me tengo que sacar el ojo? Me lo saco. Pero ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo aquí en la tierra. Ese es un hijo de Dios. Esa es su naturaleza. Entonces dijimos que no es esporádica, sino constante. No es introducida de tanto en tanto. A veces que tengo ganas de ir a la iglesia, a veces que tengo ganas de orar. No, es uniforme. El tiempo del verbo dice, son dirigidos. Es un constante, son dirigidos. En segundo lugar, interesante también, no es en su intención primera, esa guía del Espíritu Santo no es protectora, sino correctiva. En su intención primera. Yo no estoy diciendo que el Espíritu de Dios no nos protege, ojo, pero lo que nos está diciendo Pablo aquí no está hablando de ese tema. Eso podemos buscarlo en otro lugar y lo vamos a encontrar. Pero lo que está diciendo es que la guía del Espíritu Santo no es protectora, sino correctiva. ¿Qué quiero decir? Me explico. En ninguna parte de todo el capítulo 8 se le promete a un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu de Dios que nunca va a tener un problema. Es más, el contexto inmediato dice que más bien va a tener problemas. Entonces no es una cosa de que me quitó todos los problemas que yo tenía. Gloria a Dios. Oh, ¿quién no quiere ser cristiano? No, porque si usted lee inmediatamente el versículo 17, que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Me gusta eso. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ve el contexto inmediato? No significa ser guiado por el Espíritu de Dios que a usted se le van a acabar los problemas, o que usted nunca se va a enfermar, o que usted nunca se va a morir, o que su hijo puede que nunca se muera, o que no venga una enfermedad letal, que lo choquen, que pierda la casa, que se le enciende algo, que lo roben. En ninguna parte de todo el capítulo Pablo está enseñándonos que la protección o la guía del Espíritu Santo es protección de problemas. No lo es. Más bien, él dice, aunque tengo todas estas aflicciones, yo las tengo por cierto, una convicción de corazón. Eso no es comparable a Cristo. Puedo seguir adelante. Puedo seguir adelante. ¿No tienes carro? Usted puede seguir adelante y ser guiado por Dios. ¿No tienes casa? Puedo seguir. No hay plata, no hay harina, hay escasez. Podemos seguir siendo guiados por el Espíritu de Dios. No tengo esposo, no tengo esposa. Puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces es entender la naturaleza de la guía del Espíritu Santo. Lo tercero que quiero ver en su naturaleza es que el Espíritu Santo no sofoca y reprime su personalidad. O sea, no es que empecé a decir algo y perdí y de repente, ¿qué dije? El Espíritu Santo me tomó. O sea, que la persona pierde sus facultades. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? No, yo no.
Yo no sé, yo estaba en la iglesia y de repente aparecí en otra ciudad. El Espíritu Santo lo guió al hermano. No, en ninguna parte de la Biblia se enseña que la persona pierde sus facultades cognitivas ni de voluntad. Más bien, podría decirse como una ayuda o un ánimo. O sea, el Espíritu Santo, el creyente, guiado por el Espíritu Santo, consigue toda la motivación necesaria para hacer lo que le corresponde hacer. Eso es exactamente lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Nuestra responsabilidad y actividad no es cancelada ni suprimida, más bien es fortalecida, animada o motivada. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13 dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo me dice? Yo me debo ocupar. Versículo 13 es la razón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Capta la idea, hermano? Pablo no le dice: Filipenses, déjense guiar, tranquilos, no se preocupen que Dios los va a guiar. No, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. O sea, hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Pero ¿cómo me puedo ocupar y cumplir con mis responsabilidades? Él dice la razón: porque Dios produce el querer y Dios también produce el hacer. Es las dos caras de una misma moneda. Yo me ocupo. ¿Y cómo es posible que yo me ocupo si yo soy un enemigo de Dios, pecador, muerto espiritualmente, ciego? Yo me ocupo. ¿Y por qué me estoy ocupando? Porque Dios está produciendo el querer y el hacer. ¿Y cómo sé yo que Dios está produciendo el querer y el hacer? Porque me estoy ocupando. Una vez más, no es un o, sino un i. El hecho que me ocupe es que Dios está produciendo el querer y el hacer. ¿No ve esa frase, Dios produce el querer y el hacer? Digo yo, o usted me corrige si estoy equivocado o la desecha, que esa frase, Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, es lo mismo de Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Yo concluyo eso. Usted tiene libertad si no lo quiere creer. Eso es Dios. Eso es Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Pudiera continuar con versículos 15 y 16, pero el tiempo se me ha terminado. Sin embargo, espero, con la ayuda del Espíritu Santo, poder haber descrito lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. Entonces, en síntesis, si le preguntan en qué consistió el tema, el sermón de hoy, en ser guiados por el Espíritu Santo, porque eso dice que soy hijo de Dios. ¿Y qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Lo hemos descrito en el sermón. Amén. El Señor nos ayude, porque en este momento es posible que tú digas que eres cristiano de hace muchos años o de hace un tiempo, o vas a una iglesia, o estás viviendo aquí y puede que te sientas entusiasmado o algo, pero es importante que usted se analice a la luz de la palabra de Dios y de que esto que hemos hablado hoy usted lo aplique y pueda mirar retrospectivamente si en verdad esto está sucediendo. Porque si eso está sucediendo, Pablo le dice, no yo, la Biblia le dice, usted es un hijo de Dios. Si eso no está sucediendo, la Biblia le dice, no yo, usted no es hijo de Dios. Se ponga corbata, falda, sea reformado, no, venga a esta iglesia o a otra. Cualquier persona que no está experimentando esto no puede llamarse un hijo de Dios, no tiene el derecho, o Dios no le da. Algunos lamentablemente llegará ese día, Señor, Señor, profetizamos, hablamos, hicimos milagros,
y escucharán: yo nunca te conocí, yo nunca te conocí. También hay una nota, como lo ha explicado el mismo apóstol Pablo en el capítulo 7, no es perfecto, pero es constante, es un patrón, es sincero, es sincero. El hermano Ricardo pudiera dar testimonio. Llegamos esta semana pasada que estuvimos en el curso de hermenéutica en Caracas. Nosotros no la sabemos y nos enseñaron la Biblia. Pero eso es lo que se produce: aprender y aprender y tener más sed de la palabra de Dios. Que Dios en su Espíritu Santo produzca ese ser, esa sed, ese querer y ese hacer. Y si tú puedes decir hoy que a pesar del tiempo no lo tienes, clama a Dios. Clama a Dios: Señor, dame tu Espíritu Santo.